La guerra oculta en Asia. La ofensiva japonesa en China, también conocida como la Segunda Guerra Sino-Japonesa, fue una serie de conflictos bélicos que tuvieron lugar desde 1937 hasta 1945. Esta guerra formó parte del marco más amplio de la Segunda Guerra Mundial, pero sus raíces se remontan a las tensiones políticas y territoriales que existían entre Japón y China desde finales del siglo XIX. Los antecedentes de la Segunda Guerra Sino-Japonesa se encuentran en la Primera Guerra Sino-Japonesa, 1894-1895, en la cual Japón derrotó a China y se aseguró el control de Taiwán y la influencia sobre Corea. En las décadas siguientes, Japón experimentó una rápida modernización y expansión militar, mientras que China se enfrentaba a la inestabilidad interna y la fragmentación política. En 1931, Japón invadió Manchuria, una región rica en recursos en el noreste de China, y estableció el estado títere de Manchukuo. Esta acción no fue reconocida por la comunidad internacional y provocó la condena de la Liga de las Naciones, pero Japón continuó consolidando su control en la región. El conflicto abierto comenzó el 7 de julio de 1937, con el incidente del puente Marco Polo, cerca de Beijing. Este enfrentamiento entre tropas japonesas y chinas marcó el inicio de una guerra a gran escala. Japón, con una maquinaria militar superior y mejor organizada, lanzó una ofensiva masiva contra las principales ciudades y centros industriales de China. Las tropas japonesas avanzaron rápidamente, capturando Beijing y Tianjin en el norte. La resistencia china fue feroz pero desorganizada, y el gobierno del Kuomintang, KMT, liderado por Chiang Kai-shek, se vio obligado a retirarse hacia el interior. En diciembre de 1937, las fuerzas japonesas tomaron Nanjing, la entonces capital de China, y llevaron a cabo una de las atrocidades más infames de la guerra, la masacre de Nanjing. Durante 6 semanas, las tropas japonesas cometieron asesinatos masivos, violaciones y saqueos, resultando en la muerte de un estimado de 300.000 civiles y prisioneros de guerra. En 1938, Japón dirigió su ofensiva hacia el sur, capturando Wuhan después de intensas batallas. La batalla de Wuhan fue una de las mayores de la guerra, con cientos de miles de soldados involucrados y altas bajas en ambos lados. A pesar de la captura de Wuhan, China no se rindió y continuó resistiendo. En 1939 y 1940, Japón intentó consolidar su control sobre China central y meridional, pero encontró una resistencia significativa. La batalla de Changsha en 1939 y las subsiguientes batallas en la misma región fueron puntos de inflexión donde las fuerzas chinas lograron defender con éxito sus posiciones y detener el avance japonés. La Segunda Guerra Sino-Japonesa se convirtió en parte del conflicto global con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. China recibió apoyo de Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido. La ayuda estadounidense se incrementó significativamente después de la firma del Pacto Tripartito en 1940 entre Japón, Alemania e Italia, lo que alineó a Japón con las potencias del eje. La entrada de Estados Unidos en la guerra tras el ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941 cambió drásticamente el curso del conflicto en Asia. Estados Unidos comenzó a proporcionar ayuda militar sustancial a China a través del programa de préstamo y arriendo, y estableció la ruta de Birmania para suministrar equipos y suministros. En 1942, Japón invadió Birmania, cortando la ruta de suministro a China. Esto llevó a la construcción de la carretera del Edo, una nueva ruta de abastecimiento desde India hasta China, a través de las inhóspitas montañas del norte de Birmania. La campaña de Birmania fue una serie de enfrentamientos brutales en la selva entre las fuerzas aliadas, principalmente británicas, chinas y estadounidenses, y las tropas japonesas. En 1944, Japón lanzó la Operación Ichigo, su mayor ofensiva en China, con el objetivo de destruir las fuerzas aéreas estadounidenses y consolidar el control sobre el territorio chino. Aunque inicialmente tuvo éxito en capturar grandes áreas, la operación no logró sus objetivos estratégicos a largo plazo y agotó aún más los recursos japoneses.
Las fuerzas chinas, con la ayuda aliada, comenzaron a recuperar territorio. La resistencia guerrillera liderada por el PCC también se intensificó, con un creciente control sobre las zonas rurales del norte de China. La situación para Japón se deterioró rápidamente en 1945, con la ofensiva aliada en el Pacífico, que llevó a la captura de importantes islas japonesas y al bombardeo de ciudades japonesas. La rendición de Alemania en mayo de 1945 permitió a los aliados concentrar sus esfuerzos en el teatro de Asia-Pacífico. En agosto de 1945, Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, y la Unión Soviética declaró la guerra a Japón, invadiendo Manchuria. Estos eventos precipitaron la rendición incondicional de Japón el 15 de agosto de 1945 y la firma formal de la rendición el 2 de septiembre de 1945 a bordo del USS Missouri. La Segunda Guerra Sino-Japonesa tuvo un impacto profundo en la historia de China y Japón. Para China, la guerra resultó en la devastación de su economía, la pérdida de millones de vidas y la destrucción de gran parte de su infraestructura. Sin embargo, también fortaleció el sentido de unidad nacional y consolidó la posición del PCC, que eventualmente ganaría la Guerra Civil China y establecería la República Popular China en 1949. Para Japón, la guerra llevó a la pérdida de su imperio y a una ocupación aliada de 7 años, durante la cual Japón fue desmilitarizado y democratizado. Las atrocidades cometidas durante la guerra, como la masacre de Nanjing, dejaron una profunda cicatriz en las relaciones sino-japonesas, que sigue siendo un tema delicado en la política y diplomacia contemporáneas. En resumen, la ofensiva japonesa en China durante la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto largo y sangriento que tuvo repercusiones duraderas para ambas naciones y para la historia mundial. La resistencia china, a pesar de las desventajas iniciales, y el eventual apoyo internacional fueron cruciales para la derrota de Japón y el fin del conflicto. Si te gustan estos videos, te invito a suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.